agradecimiento a quienes me dan esta oportunidad. Para mí es un doble honor, por un lado porque me encanta ser quien le abra la puerta a importantes disertantes como el caso de Juan o de Pedro después de mí, y también es un placer saber que estamos revalorizando un poco la fisiología, ¿no? Que es, digamos, esencialmente, yo soy un docente de fisiología que se especializó para trabajar un poquito más también en nutrición vitamínica mineral. Y hoy en particular este título, la dieta en el rumen, el efecto que tiene, el balance nutricional, un balance más delicado que va a profundizar especialmente Juan a continuación de mí, esencialmente hace un poco eso, volver a las fuentes, aquel paradigma de, bueno, démosle de comer al rumen para que el rumen le dé de comer a la vaca. En ese sentido, entonces, toma mucha importancia la dieta, especialmente porque cuando esa dieta, hoy es un desafío terrible, porque se habló mucho de la genética, pero la genética no hizo más que aumentar el tamaño de una glándula mamaria sin aumentar el tamaño ni del aparato digestivo ni del sistema inmune. Entonces, la única que nos queda es hacer muy bien esa dieta, lograr que quien procesa esa dieta y genera, entonces, en definitiva, nutrientes para el organismo, que es el rumen, funcione de la mejor manera posible, y ahí ver que la nutrición se pueda cumplir. En este caso van a actuar como factores limitantes muchísimos elementos en la dieta, pero uno en particular que puede ser particularmente delicado son aminoácidos, en particular metionina. En ese sentido, después de unos 20 minutos de mi presentación, vendrá Juan a explicar más detalles sobre la importancia de la suplementación de la dieta con este tipo de insumos. Esencialmente verán que él les va a comentar que mejoran condiciones productivas que tienen que ver esencialmente con una mejora en el estrés, o sea, una disminución en el daño que provoca el estrés oxidativo. Y por el otro lado, ni más ni menos que una disminución en la incidencia de quien determina qué animales de alta producción que alcanzarían esa máxima producción en la cuarta lactancia, lo estemos mandando a matar en la segunda lactancia, y es ni más ni menos que el hígado graso. En ambos casos, entonces, contribuye la metionina. Generar fundamentos para todo esto y poder disfrutar más de la charla de Juan es el objetivo general de esta charla. Los objetivos particulares tienen que ver con ir desglosando cada uno de estos puntos. En particular, en la dieta, normalmente yo lo que suelo decir es que darle de comer a un animal implica como, tal vez de un modo simplista, pero bastante esquemático, es como llenar este triángulo. Siempre la base de la dieta va a ser energía y proteína, ¿está bien? Por eso se contratan nutricionistas que con el menor costo posible tratan de cubrir requerimientos energético-proteicos con los insumos que tienen a mano. Pero esa pirámide solo se va a completar en una punta donde intervienen paquetes tecnológicos de macrominerales, microminerales y vitaminas. Esto quiere decir que nunca, con esto que tiene que ver con mi especialidad, nunca vitaminas y minerales van a salvar una vaca que no come. O sea, si no hay comida, no hay requerimientos de vitaminas y de minerales. Pero mucho cuidado que un poco de esta línea hacia arriba, donde trabajamos los especialistas en nutrición vitamínica y mineral, sabemos que es importante por ahí que no falte nada, que no falten factores limitantes, porque incluso un microelemento, cualquier elemento que falte acá en la punta de la pirámide o en cualquier otra parte de esta pirámide, va a terminar generando un cono de sombras que va a impedir el aprovechamiento de esa dieta en conjunto. Entonces, la palabra clave es equilibrio. No hay un factor más importante que otro. Cualquiera de los factores de la dieta pueden actuar entonces como factores limitantes. Bien, como les contaba anteriormente, mi especialidad es la nutrición vitamínica mineral, y ya metiéndome un poco en lo que es el estrés oxidativo, un tiempo atrás tenía problemas porque tenía que explicar qué era la nutrición de minerales y también todas las vitaminas, pero eso implicaba no tomarme 20 minutos, sino mucho más tiempo. Tenía que explicar diferentes enfermedades carenciales, por ejemplo, de todos los minerales que están viendo acá, y ya cuando me llegaba la oportunidad de hablar de vitaminas, aún hasta los amigos se iban. Yo tenía que explicar qué podía provocar la carencia de las vitaminas liposolubles, recuerdan el complejo ADEC, o además también las hidrosolubles, como la vitamina C y el complejo B.
La verdad que eso terminó siendo muy difícil y uno siempre buscaba puntos de resumen para poder explicar de manera sencilla y práctica qué era la nutrición vitamínica mineral. Y bueno, lo primero que empecé a hacer fue descartar aquello que sabía que no era importante. Así sabía, por ejemplo, que la deficiencia de vitamina K no iba a ser importante en ningún momento. La deficiencia de vitamina D en animales expuestos al sol generalmente no es un problema. Ahora se revalorizó muchísimo cuando hablamos de la inmunidad en vaca lechera de alta producción, pero propongamos por ahora que animales expuestos al sol me permiten dejar de lado la suplementación con vitamina D. De las que me quedaban como opción, como vitaminas, por supuesto que las que son un lío para explicar, es realmente un problema porque son complejas, porque tienen que ver con la actividad metabólica, es el complejo B. Pero la gran, digamos, la buena noticia para comprender el complejo B es que el complejo B lo fabrica la flora ruminal. O sea que si cuidamos la salud ruminal, esa flora nos va a aportar la cantidad adecuada de complejo B. Lo único que nos va a pedir en la dieta es un poquito de cobalto para la vitamina B12, pero después B1, B2, B6, todo el complejo B va a ser aportado por la flora ruminal. Por supuesto que hay trabajos que explican que hay respuestas productivas a la suplementación con complejo B, pero es porque en primera instancia estamos lastimando el rumen. Por ejemplo, lo más común con casos de acidosis. Pero si respetamos la salud ruminal y colocamos la cantidad adecuada de cobalto, podemos no pensar en el complejo B. Igual me siguen quedando para contarles en 5 minutos un montón de enfermedades. Sin embargo, lo que yo comprobé es que en realidad, después de estudiar bastante, tardé bastante en darme cuenta que todas estas eran enfermedades, todas distintas. Pero eso que se veía distinto era la expresión clínica de la carencia de cobre, selenio, cobalto. O sea, la carencia de cobre eran animales mal pigmentados, de selenio era músculo blanco, de yodo era bóseo. Pero eso era la punta del iceberg. Eran diferentes solo al final de la expresión. Pero todas esas carencias, en realidad, antes de hacerse clínicas, todo provocaban lo mismo. Generaban menor producción, menor inmunidad y menor fertilidad. No importaba qué carencia después iba a manifestarse clínicamente. Antes de eso, de manera subclínica, me quitaban productividad. Y descubrí que todas ellas provocaban estas 3 consecuencias porque todas intervienen ayudándonos a evitar el estrés oxidativo. Entonces descubrí que lo que teníamos que hacer era estudiar, explicar qué era el estrés oxidativo y ver cómo hacemos para combatirlos, porque el estrés oxidativo es la expresión de las consecuencias que provocan la deficiencia de todos estos minerales y vitaminas. Ahora bien, ¿cómo hago para explicar qué es el estrés oxidativo? En realidad es tristemente sencillo explicar qué es el estrés oxidativo. Cuando uno se mira al espejo y se ve viejo, bueno, eso se llama estrés oxidativo. Y para bien o para mal, es una herramienta fisiológica totalmente natural que la naturaleza generó para que nosotros cumplamos el ciclo biológico. O sea, la naturaleza nos dejó nacer, crecer, reproducirnos, pero para el ciclo biológico es muy importante que sea complementada las etapas de envejecimiento y muerte, de modo tal de que los individuos ya obsoletos no compitan con los más jóvenes. Entonces es importante nacer, crecer, tener un momento de esplendor, pero también es importante envejecer y morir. Y como a nadie le gusta envejecer y morir, la naturaleza generó un mecanismo que nos obliga, nos envejece y nos mata. Ese mecanismo es muy sencillo. Toda la energía que utilizamos para vivir y para producir genera el 3% de esa energía, es convertida en un veneno llamado radical libre. Ese radical libre provoca un daño llamado daño oxidativo. Ese daño oxidativo se acumula, te envejece y te mata. ¿Queda claro? Ahora, eso también explica por qué hay personas que envejecen más rápido que otros, ¿sí? Personas que han tenido que una vida difícil, que han tenido que trabajar muchísimo para sobrevivir, han gastado mucha energía en esa supervivencia. Del mismo modo que nuestros animales también son sometidos a un gran estrés, un estrés productivo. Gastan muchísima energía debido a la alta producción. Entonces, humano o bovino,
realmente consumimos una gran cantidad de energía y finalmente el 3% también es muy alto. Por eso ese daño se va acumulando y finalmente la expresión de la acumulación de ese daño oxidativo, perdón, es que empezamos a fallar en nuestra productividad. Trabajamos por 1, por 12, por 3, pero finalmente empezamos a cometer errores muy claros en nuestro trabajo. Lo mismo pasa con los animales. La misma actividad metabólica que fuerza al animal o que genera el animal cuando es forzado a producir 50 a 100 litros de leche por día, eso genera una cantidad enorme de radicales libres, aparece estrés oxidativo y ese estrés oxidativo es limitante en la producción. De algún modo, entonces, les estoy regalando el secreto de la eterna juventud. Hay que dejar de trabajar. Pero un sistema que nunca van a tener que dejar de utilizar es el sistema inmune porque los mantiene sanos. De cualquier modo, ese sistema inmune, si bien gasta una cantidad de energía muy grande, ayuda a la formación del estrés oxidativo, por eso también el estrés genera fallas en la inmunidad. Y para colmo, los sistemas, el sistema inmune, cada vez que somos invadidos, nosotros o las vacas, por microorganismos, nuestras células de la defensa fagocitan y matan a esos gérmenes. El mecanismo por el cual destruyen a los gérmenes es también la generación de radicales libres, que se niegan a fabricarlo si hay muchos radicales libres, por ejemplo, que vienen de una glándula mamaria. Por eso hay inmunosupresión. Y cuando una vaca lechera se encuentra con que no produce los litros necesarios para los cuales fue condicionada genéticamente y además tiene infecciones como mastitis, metritis, endometritis, obviamente trata de no repetir el ciclo, por eso aparecen fallas reproductivas. Y así es como se completan las 3 patas o las 3 consecuencias del estrés oxidativo. Por eso lo que tenemos que hacer con una buena nutrición vitamínica y mineral es tratar de minimizar ese estrés y que las monedas energéticas queden disponibles no para reparar daño oxidativo, sino para cumplir con estas 3 funciones vitales. Bien. Los invito a que veamos cómo es la fábrica de este veneno. La energía que viene de la dieta, y si no viene de la dieta, viene de las reservas, y después vamos a ver que esto es más grave todavía, es captada en una usina celular que es la mitocondria. Esa mitocondria convierte todo el alimento en ATP, con lo cual el organismo vive y produce, pero el 3% genera ese veneno, ese radical libre que tenemos opción de inactivarlo, pero en términos generales puede fabricar este veneno llamado hidroxilo, que es una molécula que va a lastimar sí o sí todas las membranas, el ADN, enzimas, estructuras muy importantes, y eso va a generar lo que se llama daño oxidativo. Entonces, si hay daño oxidativo, hay que reparar el daño y después producir, reparar el daño y después respetar la inmunidad, reparar el daño y después volver a las funciones de fertilidad. Entonces, lo que estamos viendo es la explicación de cómo se distrae el metabolismo celular, el metabolismo animal en reparar este daño y empezamos a perder entonces oportunidad productiva, inmunitaria y de fertilidad. ¿Cómo nos defendemos de este problema? Bueno, con lo que se llaman defensas antioxidantes. Tenemos 2 opciones. Por un lado, los minerales que ustedes vieron se meten adentro de una serie de proteínas, que es una palabra media clave. Hoy dijimos, vamos a hablar de proteínas, sobre todo de aminoácidos esenciales como la metionina. Hay proteínas que aceitan este camino verde que ustedes ven acá, que va a hacer que los radicales libres finalmente sean convertidos en agua, se desactiven. Acá actúan entonces minerales unidos a determinadas proteínas. Son tan importantes los minerales como esas proteínas para que, digamos, aceiten este mecanismo de detoxificación de radicales libres. La otra opción son las vitaminas que yo les contaba anteriormente. Esas vitaminas inactivan a este radical libre que es tan dañino. Ahora, déjenme contarles un detalle importante. Este radical hidroxilo va a ser inactivado por esas vitaminas, por ejemplo, el betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, pero el gran antioxidante es sin duda la vitamina E. La vitamina E recibe el daño e impide que ese daño pase a otras moléculas. Pero
esa vitamina E que actúa como un kamikaze, como un guardaespaldas de las moléculas más nobles, termina lastimado, termina oxidado. Quien regenera la vitamina E es la vitamina C, para lo cual ella queda oxidada. ¿Quién regenera la vitamina C? Un péptido, un tripéptido, una pequeña proteína, si me permiten, llamada glutatión, que regenera la vitamina C, pero ella queda oxidada. Bien, ¿quién regenera el glutatión? El NAD reducido, pero ese NAD reducido queda oxidado. ¿Y quién termina pagando todo esto? Bien, este NAD reducido viene del metabolismo energético. ¿Y la energía de dónde viene? Claramente viene del procesamiento de la dieta a nivel ruminal. La dieta que nosotros estamos dando, si está bien balanceada, va a aportar energía y va a generar proteína dentro de ese rumen, pero ojo, es esencialmente proteína bacteriana. Son integrantes de una flora que van a crecer si está todo en armonía. Entonces, el equilibrio de la dieta termina generando entonces el aprovechamiento de esa dieta a nivel ruminal con un buen procesamiento y la incorporación de esos componentes de la dieta ya procesados por el rumen al interior del animal. La energía entonces sirve para activar este sistema. La proteína bacteriana sirve como fuente proteica para el animal. Y recuerden, un rumen mal cuidado, un rumen al cual se les aporta cantidades inadecuadas de dieta, se hacen cambios de dieta, no se lo protege de manera correcta, puede llegar a tener no más de 4 o 5 kilos de bacterias. En cambio, un rumen bien cuidado puede tener 15 kilos de bacterias. Eso quiere decir que el aporte, siendo esa proteína bacteriana, el aporte de proteína para el animal, cambia por completo con esa salud. Y dentro de esa proteína que tiene alto valor biológico, aparecen aminoácidos de altísima importancia, como la metionina, que luego es convertida en cisteína y es la que permite retroalimentar entonces al glutatión y generarlo. Fíjense cómo es importante entonces la energía, es importante la proteína convertida en proteína bacteriana. Pero para que estas vías metabólicas funcionen, hay vitaminas del complejo B, como la B3, la B12, ¿sí?, que aceita la generación de glutatión y la capacidad antioxidante, pero también permite meter el propionato en conversión o en la generación de glucosa. También es muy importante que haya ácido fólico, vitamina B6. Bien, todas estas vitaminas del complejo B también son generadas por la flora ruminal. Por eso nosotros tenemos que decidir si queremos 4 kilos de estos generadores de vitaminas o 15 kilos, ¿sí? Depende de la salud ruminal. Bien, entonces cuando vemos todo esto decimos, pero entonces ¿era importante la vitamina E y el efecto antioxidante? No, era importante el equilibrio de todos los componentes, ya no solo de la dieta, dentro del rumen y a partir del rumen en el medio interno del animal, porque si alguno falta va a actuar como factor limitante. Por eso, por suerte, hay mucha gente que estudia todos estos sistemas y después de tener muy en cuenta todos los conceptos que van a revisar con Pedro en la última presentación, en esa presentación de lujo que él se va a encargar de hacer, es decir, cuidado con el manejo, porque si además de la buena nutrición hay buen manejo, hay un equilibrio. Pero cuando está el equilibrio aparece algún factor que puede ser limitante. Un factor limitante suele ser la metionina. Por eso cuando se utiliza metionina, aún en pequeñas cantidades, esquivando el rumen e ir directamente al medio interno del animal, se generan efectos metabólicos. ¿Cuáles son esos efectos metabólicos? Mejora la defensa antioxidante y aparecen menos consecuencias productivas, inmunitarias y de fertilidad. Pero hay otro problema muy grave en el posparto de la vaca lechera, que es donde nos jugamos la posibilidad productiva y la sobrevida de ese animal. Pensamos a la vaca por la producción de leche, pero el jefe del organismo es el cerebro. Ese cerebro solo come azúcar, por eso las dietas son pura azúcar, pura glucosa. Almidón o celulosa y hemicelulosa son polímeros de glucosa. Cuando falta, mucho cuidado, posparto de una vaca lechera. Cuando falta, hay una fuente de glucosa en el organismo como el glucógeno, pero se pierde muy rápido. Por eso
peleamos permanentemente contra una movilización de reservas, pero cuidado que la movilización de grasa genera una cantidad excesiva de ácidos grasos libres que terminan provocando hígado graso. ¿Por qué la vaca comete este error tan grosero? Porque en realidad la vaca nunca quiso movilizar grasa para sostener la energía del animal, sino que lo que está haciendo es traccionando de una pequeña molécula llamada glicerol, porque no los ácidos grasos, pero sí el glicerol puede ser incorporado al hígado para la fabricación de glucosa, y la glucosa puede ser utilizada para mantener vivo el animal, manteniendo la nutrición del cerebro. Lo que pasa es que al aumentar el tamaño de la glándula mamaria, le dimos a un órgano que no es dependiente de insulina, como el cerebro, la placenta y la glándula mamaria, a tomar cantidades brutales de glucosa, 50 gramos de lactosa, que tiene 2 moléculas de glucosa finalmente, están saliendo por litro de leche. Al aumentar el tamaño de la glándula mamaria, generamos una succión terrible de glucosa. Desesperadamente el organismo moviliza grasa, pero no para obtener energía, sino para obtener glicerol y sintetizar glucosa. Lamentablemente, por cada glicerol quedan libres 3 ácidos grasos. Con uno viviría el animal, con otro genera cetosis y con otro genera hígado graso. Bien, esta señal viene del estímulo generado por la glándula del estrés. La médula adrenal libera adrenalina para provocar lipomovilización que lamentablemente genera hígado graso. Pero de la corteza, mientras tanto, se está liberando cortisol, que está haciendo lo mismo, generando glucosa pero a partir de aminoácidos. Al hacerlo, está rompiendo proteínas, está rompiendo anticuerpos, está rompiendo las proteínas antioxidantes, perdemos inmunidad y perdemos capacidad antioxidante. ¿Cómo salimos de semejante desastre? Tratar de elevar la glucemia como podamos. Por eso tenemos que convertirnos en magos del manejo de la nutrición para lograr que finalmente haya un aporte adecuado de ácido propiónico, de propionato que reemplaza el glicerol, elevemos la glucemia, se libere insulina y eso va a hacer que no se liberen más adrenalina y cortisol. Pero mientras tanto, lo que necesitamos es un transportador, un carrier, algo que saque la grasa del hígado y la devuelva como grasa subcutánea. Esa molécula se llama VLDL o lipoproteína de muy baja densidad y su síntesis es dependiente de metionina. Por eso, por estrés oxidativo y por generación de VLDL, es tan importante respetar este aminoácido que puede actuar como limitante. Entonces, como conclusiones para terminar, recuerden entonces que el alimento debe aportar todos los nutrientes en el justo equilibrio, porque cualquiera puede actuar como factor limitante, pero quien procesa el alimento y lo hace disponible es el rumen. Hay que cuidar la salud ruminal. En ese rumen, la fuente de proteína es la proteína bacteriana, alto valor biológico, pero puede tener como limitante la metionina. De ahí que cuando la damos como proteína pasante, llega a tener efectos como mejora en la producción, la inmunidad, en la fertilidad, y ahora podemos entender el porqué, porque ayuda a revertir o a minimizar o a disminuir al menos el estrés oxidativo. En el mismo sentido, la metionina permite sacar grasa del hígado y ayudar un poco en la pelea del hígado graso. Ya estoy con el tiempo cumplido, así que lo único que me queda por hacer es volver a agradecer profundamente su atención. Alejandro, muchas gracias. Gracias, Coco. Juan, todo tuyo. Y muy bien, felicitaciones por tu puntualidad y por lo preciso de la presentación. Ya tengo varias preguntas que vamos a reservar para cuando Juan termine la expo. Juan, adelante. Excelente, Coco, la presentación. La verdad que puesta la fisiología a su máxima expresión para entender un poco la metionina. Mi trabajo actualmente es más estar formulando dietas y trabajando sobre la vaca, en la boca de la vaca, ¿sí? Y no perder de vista la fisiología creo que es fundamental. La idea es continuar con esta presentación y dándoles por ahí algunas herramientas más prácticas del uso de metionina y sobre todo metiéndonos en el rumen de esta vaca que es cada vez más desafiada, como bien lo acaba de decir Coco.
En primer lugar, vamos a tratar de revisar el balance de proteína en rumiantes y los distintos nutrientes que lo afectan. Vamos a remarcar la importancia de la proteína de origen bacteriano para los rumiantes. Por otro lado, el balance de hidratos de carbono, ¿sí?, la importancia que tiene, y la proteína degradable a nivel ruminal, para permitir la generación de proteína metabolizable bacteriana. Y por último, un correcto balance de hidratos de carbono para garantizar salud y maximizar el funcionamiento de este ecosistema. Fíjense que todos los objetivos van a estar rondando al rumen, ¿sí? Vamos a tratar de revalorizar este gran órgano que hace al rumiante. Este es un esquema que me gusta siempre remarcar, sobre todo para llevar en la memoria cuando uno hace una visita a un establecimiento, desde el punto de vista nutricional, donde debemos, o las áreas que debemos ir explorando de esa visita y que no nos podemos quedar con esa información a medias. Como principal nutriente, y esto es algo que me sucede a mí constantemente, el agua es fundamental y no nos podemos olvidar de hacer un chequeo de ver cómo están las bebidas, de preguntar si hay un análisis de agua, si la calidad del agua es óptima, si la cantidad es adecuada, si la recuperación de ese bebedero es adecuado, ¿sí? El agua es un limitante muy importante en producción, y cualquier limitante en consumo de agua tiene una gran limitante en lo que viene después, que es el consumo de materia seca. Desde el punto de vista nutricional, el consumo de materia seca es soberano sobre cualquier balance de dieta. Es decir, yo tengo una limitante de consumo de materia seca, por más balance adecuado que haga de dieta, voy a tener malos resultados, ¿sí? Entonces es otro de los pasos a ponerle mucho foco. Dentro de este consumo de materia seca empezamos a ver el balance, ¿sí? Como primordial, el balance de hidratos de carbono. Y fíjense que estos hidratos de carbono, que incluye tanto los hidratos de carbono estructurales, como son la fibra detergente neutra, o de reservas, como es el almidón, o solubles, representan el 70 al 75% de lo que come esa vaca. Entonces, un adecuado balance de estos hidratos de carbono va a tener un impacto fundamental en la salud de ese rumen y en la máxima expresión de ese rumen. Después viene la proteína, que es el tema que nos acoge hoy, pero no podemos hablar de proteína o específicamente de aminoácidos sin hablar de hidratos de carbono, ¿sí? Esto es una particularidad que vamos a ver de los rumiantes, a diferencia de otras especies donde la proteína que le das en la dieta es la que van a poder absorber. En el caso puntual de los rumiantes, esto no es tan lineal, es un poco más complejo y tenemos que predecir cómo ese rumen está funcionando para valorizar el aporte de proteína metabolizable. Lípidos y vitaminas no son temas que vamos a tratar hoy. Sí, vamos a hacer foco dentro de lo que es la proteína, en la proteína metabolizable y aminoácidos, y cómo la FDN del forraje, que da salud ruminal, y el almidón, que da mucho de comer a las bacterias, nos ayudan en esta ecuación. Para entender un poco de la proteína metabolizable, mi idea siempre es poder hacer en un esquema sencillo, poder valorizarlo, ¿sí? En este esquema tenemos el rumen, luego a posterior el intestino, la sangre y las células, ¿sí? Tenemos muy claro cuál es la proteína cruda o la proteína bruta que llega a nuestras dietas al rumen, ¿sí? Pero la realidad es que con esa información es insuficiente. Hay que saber bien de esa proteína bruta cuánto es proteína degradable y cuánto es proteína no degradable o proteína bypass que me aporta esa dieta. Esa proteína degradable en rumen es la que da los grupos amina para la síntesis de proteína bacteriana, ¿sí? Entonces, tanto la suma de proteína bacteriana como de la proteína bypass, en base a su digestibilidad, me van a estar dando la proteína metabolizable. En general, formulamos dietas pensando en proteína metabolizable, ¿sí? Pero esta proteína metabolizable va a ser utilizada por las células, tanto para el mantenimiento como para la producción. La realidad es que las células no requieren proteína metabolizable. Las células están pidiendo un balance de aminoácidos.
Y acá hay una gran cuestión. Nosotros arrancábamos allá arriba con los aportes que tenemos bien medidos en cuanto a proteína cruda, ¿sí? Y los requerimientos están acá abajo y en cuanto a aminoácidos. Una de las cosas que siempre me gusta preguntar, ¿cómo hemos logrado los nutricionistas los desafíos productivos que tienen nuestras vacas actualmente sin haber hecho un balance por cada aminoácido esencial? ¿Sí? Cosa que tienen que hacer cualquier otra especie de producción, sea pollo, sea cerdo, sean peces, ¿sí? Tenemos que balancear por esos 10 aminoácidos esenciales. Ahora bien, esa pregunta se la vamos a la idea es ir respondiéndola, ¿sí? Tenemos un órgano que está trabajando por nosotros, que es el rumen, y ese balance de aminoácidos lo hace el rumen. En esta gráfica lo que vemos es la proteína metabolizable los aminoácidos esenciales en porcentaje de la proteína metabolizable que tiene las bacterias ruminales y el requerimiento que tiene la leche. Fíjense cómo se copia el aporte de proteína metabolizable bacteriana al requerimiento de la vaca. Si esto fuera el músculo de un novillo, nos pasaría exactamente lo mismo. Con lo cual, la idea es que se lleven como mensaje es, no hemos como nutricionistas balanceado nunca por aminoácidos, pero hay alguien que sí lo estaba haciendo por nosotros. Quien estaba haciendo eso por nosotros es el rumen, ¿sí? El rumen es el órgano que balancea las dietas por aminoácidos. Lamentablemente, con los desafíos productivos que hemos sometido a estas vacas, empiezan a aparecer aminoácidos que son limitantes o que se marcan como limitantes. El primer aminoácido limitante que se empieza a mencionar es la metionina, en segunda instancia la lisina y más recientemente la histidina, ¿sí? Como aminoácido limitante. Pero el primero y principal aminoácido limitante de vacas lecheras es la metionina, de vacas lecheras y de rumiantes en general. Enfocándonos en la proteína metabolizable bacteriana, tenemos que tener presente que esta proteína presenta, como decíamos recién, un perfil de aminoácidos que se ajusta al requerimiento de esta vaca. Pero por otro lado es estable en el tiempo, es decir, no es variable, como puede suceder con otras fuentes de proteína que vengan desde la dieta. A su vez tiene una digestibilidad intestinal muy alta, ¿sí? Es decir, de esos aminoácidos que tiene una biodisponibilidad muy buena, mientras que la digestibilidad y el balance de aminoácidos de una fuente de proteína metabolizable desde la dieta puede ser considerablemente variable. Volviendo a enfocarnos en esta proteína, hay que tener presente que provee la mayoría de la proteína metabolizable o debería proveer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos darle la posibilidad al rumen de maximizar la producción de proteína bacteriana. ¿Y por qué? Porque esta proteína, por un lado, es la de más bajo costo y es la que tiene el mejor balance de aminoácidos esenciales, ¿sí? Solo, como dijimos recién, deficiente en metionina, lisina e histidina, y no siempre vamos a tener esas deficiencias. Siempre que hacemos dietas, probablemente la metionina sea el principal aminoácido limitante, los otros en algún momento parecen cubrirse, y en otros no, eso va a depender de distintas dietas que estemos trabajando. Pero bien, una pregunta que viene ahora es ¿cómo hacemos para maximizar la producción de proteína bacteriana? ¿Sí? Estamos a campo y cómo queremos trabajar para maximizar esta producción de proteína bacteriana. En primer lugar, nos tenemos que enfocar en un correcto balance de hidratos de carbono, ¿sí? Y en segundo lugar, aportar un nivel de proteína degradable al rumen que permita tener tanto aminoácidos libres como los grupos de nitrógeno para la síntesis de proteína bacteriana. Cuando hablamos de un balance de hidratos de carbono, un buen balance de hidratos de carbono, acá tenemos dos partes. Por un lado, los hidratos de carbono estructurales o fibrosos que me van a permitir a mí una buena salud ruminal, una buena estimulación de la rumia. Hoy tenemos tecnologías que nos permiten ir monitoreando la rumia y nos alertan de estas situaciones de problemas de balance de dieta o de tamaños de partícula. Acá les dejo algunas recomendaciones en cuanto a diferentes categorías y balances de hidratos de carbono fibrosos o estructurales para tener salud ruminal.
Por otro lado, tenemos que darle de comer a las bacterias, ¿sí? Entonces tenemos que dar una adecuada cantidad de materia orgánica fermentable, sería el término correcto. De esa materia orgánica fermentable, el que mayor respuesta tiene en cuanto a proteína metabolizable es el almidón disponible a nivel ruminal. En general estamos acostumbrados a hacer dietas en base a almidón total. Esto es un concepto que va quedando en el tiempo y particularmente en Argentina, chequear la digestibilidad ruminal del almidón es una oportunidad de mejora muy grande, ¿sí? Y tratar de ajustar las dietas a un 20% es una excelente recomendación tomada de Tom Tiluki, que creo que deberíamos estar prestándole mucha atención. Por otro lado, decíamos que teníamos que darle un aporte de proteína degradable a ese rumen. Vuelvo a dar algunas recomendaciones de balance de proteína en dieta, ¿sí? Con diferentes parámetros, tanto proteína cruda, balance de ruminal de amonio, ¿sí? En cuanto a valores en relación al requerimiento de ese rumen, proteína metabolizable bacteriana, esto hay que mirarlo, es decir, queremos maximizar esa producción de proteína metabolizable, por lo menos lograr estar por encima de ese 50%, y por último, el costo metabólico de la urea. Muchas veces, cuando no tenemos fuentes de proteínas bypass, nos excedemos en niveles de amonio ruminal, y esto nos pega en costo metabólico de la urea. Es para tener en cuenta. La proteína degradable en rumen, como fue publicado en el NRC 2001, tiene un comportamiento cuadrático. Quiere decir que hay un nivel de proteína degradable en rumen que es óptimo, que está en el orden del 10 al 11%. Por debajo o por encima, la producción de leche desciende, como figura acá. Acá está la producción de leche y acá vemos la proteína degradable en rumen. Tiene un efecto cuadrático sobre la producción. No así la proteína metabolizable o la proteína bypass. El efecto es lineal. Siempre la proteína bypass, el límite de inclusión lo da el bolsillo o que no queramos contaminar el ambiente. Para meternos en la metionina es el primer aminoácido limitante en vacas lecheras, y entre sus funciones se ha demostrado el efecto sobre la producción de proteína de la leche, aumento de síntesis de lipoproteínas, aumento en las enzimas antioxidantes y síntesis de inmunoproteínas, como proteína de fase aguda. Entendiendo todo esto, me gustaría por ahí reforzar, o en realidad creo que quedó extremadamente claro lo de coco. La metionina, una vez que está disponible en el cuerpo, participa de grupos dadores de metilo o donadores de grupos metilo. Esto está sacado de un trabajo reciente, un excelente trabajo de revisión de dadores de grupo metilo, ¿sí? Y la metionina es transformada en S-adenosilmetionina, que termina dando la fosfatidilcolina como fuente de LDL, ¿sí? Esto es salud hepática, como bien decía Coco recién. Por otro lado, una vez que esta S-adenosilmetionina está disponible, también puede, cuando pierde ese grupo metilo, transformarse en cisteína, y la cisteína darme 2-glutatión y taurina y apuntar a lo que es las defensas antioxidantes. Por otro lado, la S-adenosilmetionina también participa en la metilación del ADN, es un área fascinante de investigación actual, donde modula la expresión génica. Hay que tener en cuenta que la metionina que perdió ese grupo metilo, después hay mecanismos que intentan recuperar la metionina. Y ahí participa la colina vía betaína y la vitamina B6 como cofactor para poder hacerlo. Por otro lado, el ácido fólico vía ciclo del ácido fólico y la utilización de 3 vitaminas, B6, B2 y B12, para volver a recuperar metionina. Volvemos a lo mismo. Un buen balance de dieta y una salud ruminal excelente me va a estar ayudando a que, si estoy suplementando con metionina, que esa metionina maximice su expresión, ¿sí? Porque todos las vitaminas del complejo B se producen en el rumen siempre y cuando yo le dé las posibilidades. La metionina como tal, sólidos útiles en leche. Vamos a meternos en lo que es los efectos del uso de metionina en algunos papers publicados, que es por ahí lo que más les gusta ver a muchos asesores. Por ejemplo, el efecto en producción de leche. Lo que podemos ver es cuando se usó un hidroxianálogo de metionina, un incremento del 7% en la producción en kilos de leche, o metionina protegida, un incremento del 12% con
efectos numéricamente altos y no llegan a ser significativos, pero sí con tendencia. En cuanto a la producción de grasa butirosa, fíjense el efecto que tuvo un incremento en el 12% en kilos producidos de grasa butirosa y del 11% de kilos producidos de proteína bruta, un incremento del 10% en la grasa butirosa en el caso de la metionina protegida y un incremento del 12% para el caso de la proteína. Acá hay dos fuentes de metionina, ¿sí? El hidroxianálogo es una metionina que es el hígado, una vez los tejidos, una vez que se absorbe, lo transforman en metionina y en este caso es metionina específicamente protegida. Otro trabajo más reciente de Batistel en el año 2017 con otras fuentes de metionina, también metionina protegida, lo que se pudo ver es que tanto en vacas frescas como vacas de punta, un incremento en la producción de kilos de grasa butirosa del orden del 11%, en la de proteína del 15%, en vacas de punta en el mismo sentido, ¿sí? Fíjense cómo aumentamos la producción de sólidos. Pero acá creo que nos queremos centrar en un efecto fundamental de la metionina porque parecieran que alrededor de 10 gramos de metionina metabolizable, cómo pueden generar semejantes efectos. Una de las cosas que está haciendo la metionina es incrementar el consumo de materia seca en momentos claves del ciclo productivo, con efectos significativos. Un incremento en el consumo de materia seca en el preparto y frescas, eso se traduce lineal a más salud. ¿Sí? Como bien decía Coco, la energía metido en toda esa cascada de oxidación es fundamental para finalizar bien ese ciclo. Bueno, ahí está pegando la metionina, mejorando el consumo de materia seca. Probablemente ese consumo de materia seca sea una expresión de salud hepática, sea una expresión de mejor funcionamiento de la maquinaria proteica, de mejor funcionamiento de las enzimas. En ese sentido, no tengo una respuesta precisa en cómo impacta en el consumo de materia seca, pero sí el consumo de materia seca es una respuesta consistente en los distintos trabajos que se están publicando, con impactos marcados. En este mismo trabajo de Batistel podemos ver el efecto sobre la producción de leche en orden de 4 litros, ¿sí? Un incremento del 11 al 10% de producción, tanto en frescas como al pico de producción. Para ir terminando, acá podemos ver un efecto del año 2016 de SOAP, que para mí es crucial, sobre todo para entender cómo se mejora el consumo de materia seca. El solo hecho de mejorar la suplementación de metionina, numéricamente todos los aminoácidos esenciales se encuentran incrementados, ¿sí? Esto indefectiblemente me dice a mí que la maquinaria proteica está funcionando mucho mejor que antes. Como para concluir y tratar de estar en tiempo, espero que no haber sido extremadamente rápido, ¿sí? Las principales fuentes de proteína metabolizable que aportan a los ruminantes son las proteínas bacterianas, ¿sí? El primer objetivo en balance por aminoácidos en vacas lecheras es maximizar esta proteína metabolizable bacteriana. Para lograr maximizar la producción de proteína bacteriana, como bien decíamos, debemos hacer mucho hincapié en el balance de hidratos de carbono. Y acá es donde se cometen con frecuencia muchos errores, tanto porque están en extremo o por deficiencia y muchas veces por falta de seguimiento, de análisis y de uso de software de última generación para balancear estas dietas. El primer aminoácido limitante en vacas lecheras es la metionina y por eso nos hacemos foco y creo que después de la fisiología que vimos con Coco, más la excelente charla que tuvimos en el día de ayer en el simposio con Daniel Luchini, que habló también sobre metionina, creo que es reforzar un poco más este nutriente, ¿sí? Yo creo algo que me gusta remarcar, que no estamos hablando de un aditivo, es un nutriente que la vaca requiere y nosotros queremos suplementarlo y cubrir su requerimiento, como lo hacemos con un selenio o con un cobre o con proteína cruda o energía. La suplementación con metionina protegida durante el periparto y pico de producción demostró una mejora del 7 al 10% en el consumo de materia seca. Creo que este efecto es el que debemos prestarle mucha atención, ¿sí? Este efecto en el mayor consumo de materia seca obviamente me va a dar respuesta en el mejor momento de conversión que tiene la vaca, que es cuando arranca su lactancia con conversiones que están
en el orden de 2 litros por kilo que come, un impacto en el consumo de materia seca tiene un gran impacto en producción. La metionina protegida mostró tener efecto significativo en la producción de leche de las vacas suplementadas, logrando incrementos del orden del 10 al 11%. Por otro lado, con la metionina protegida se logró incrementar la producción de sólidos útiles. Esto es un tema que en Argentina está en incremento constante, el interés de maximizar la producción de sólidos útiles, y la herramienta nutricional metionina es fundamental. Muchísimas gracias al CEL, la posibilidad de que nos dieron de participar como Bioter. Desde Bioter queremos agradecer a todos los que están conectando un sábado a estas horas. Creo que, por otro lado, también les venimos a dar, en el caso puntual de la Argentina, donde nos acaban de confinar, una posibilidad de entretenimiento, que esperemos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Coco. Primero, 2 comentarios. Muchísimos amigos que se están comunicando a través del chat. Me he anotado algunos países que están hoy participando en estos más de 540 personas que están participando: Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Guatemala, Venezuela, amigos de Antioquia y de Caldas. La verdad que un placer la cantidad de gente de toda Latinoamérica, ¿no? Es un verdadero ser latinoamericano. Para Coco, Juan, la primer comentario, la verdad que fue muy provocadora la charla y también muy provocadora las preguntas. Yo voy a tratar primero de resumirles algunas cuestiones, les voy a pedir síntesis para poder aprovechar la máxima cantidad de preguntas. Está claro el tema del desafío de cuidar el rumen. Vos mencionaste, Coco, la idea de un rumen mal cuidado, que no se lo protege, te lleva a caídas en la salud de la vaca, en las caídas en la producción. Ahora, algunas preguntas como que planteaba Francisco Garrone o Alberto Martínez planteaban qué tan práctico puede ser una estrategia de balancear aminoácidos en sistemas que no son tan intensivos, que no son tan controlados, digamos. ¿Qué oportunidades pueden tener el uso de esta estrategia en sistemas pastoriles, por ejemplo? Es que, bueno, gracias por la pregunta. En rigor de verdad, cuando aceleren, a mí me gusta resumir como profe de fisiología, cada vez que a un bovino de alta genética lo metan en el sistema en que lo quieran meter, y lo exijan metabólicamente, van a tratar de que ese animal aproveche lo mejor que pueda en la dieta. Yo les diría que es prácticamente lo mismo cualquier situación. La verdad que digamos, si bien es cierto que hay animales confinados, que uno le da la sensación de que están expuestos a muchísimo estrés, por ejemplo, en el caso de lecherías con animales encerrados, tengan en cuenta que animales puestos a la intemperie, bajo un montón de condiciones distintas, ¿sí? Con cuestiones de categorización entre ellos más fuertes y más expuestos a manejo. O sea, cuando toqueteamos más los animales, los movemos de un potrero al otro, eso que creemos que es un sistema pastoril extremadamente natural o fisiológico, en realidad lo que tiene en el fondo es la exigencia genética. Y la exigencia genética va a pedir insumos de alta calidad. Y finalmente lo que sale para afrontar esos desafíos es lo que viene del rumen, y siempre actuará como limitante los mismos factores que hablamos hasta acá. O sea, realmente yo no creo que haya diferencia entre un sistema u otro. No sé, Juan, si opinas distinto, pero para mí no hay diferencias. Sí, digamos, es mucho más desafiante lograr, para un nutricionista, para nosotros que hacemos nutrición, es mucho más desafiante el sistema pastoril, pero en esos casos creo que para maximizar la producción de proteína bacteriana, el foco debería estar en cómo yo logro maximizar el consumo de materia seca. Es la principal, digamos, no es tanto la limitante de balance de dieta como es el consumo de materia seca, porque hay que tener presente que los forrajes, cuando la dieta tiene un nivel de materia seca por debajo del 30%, sabemos que el consumo está limitado porque no le alcanzan las horas del día a la pobre vaca para levantar su potencial consumo de 27 kilos. Entonces los sistemas pastoriles están siempre corriendo atrás del consumo de materia seca. Si tenemos estrategias de maximizar ese consumo de materia seca, probablemente
el balance por aminoácidos, volvemos a lo mismo, a lo anterior, tenemos la ventaja de otros nutricionistas que lo va a hacer el rumen por nosotros. ¿Sí? Entonces, en definitiva, cuando come más la vaca, produce más proteína bacteriana, produce más leche. Clarito, no hay excusas, digamos, como para plantear este tipo de estrategias, no importa el sistema. Varias preguntas que se refieren a las fuentes de metionina que se utilizan en la suplementación, ¿no? Sobre qué materias primas uno puede encontrar este aminoácido. Sin duda, Juan, vos. No, digamos, así como el rumen nos ayuda un montón a balancear por aminoácidos, también nos perjudica muchas veces cuando queremos suplementar uno de ellos específicamente. ¿Por qué? Porque las bacterias ruminales, todo lo que ingresa que tenga cadena carbonada, en primer lugar es energía, entonces lo rompen. Si metemos un aminoácido como una metionina que no está protegida de la degradación ruminal, las bacterias lo rompen y forman su perfil de aminoácidos y seguimos teniendo esa limitante de metionina metabolizable. Con lo cual, la fuente para suplementar una metionina tiene que ser una fuente de metionina protegida, comprobadamente protegida de la degradación ruminal. Y en eso hay que ser muy exigentes al proveedor de esas metioninas con información publicada y demás para poder estar seguros de su uso, ¿sí? Porque puede ocurrir, y de hecho ocurre, que hay muchas fuentes de metionina y no necesariamente todas funcionan de la misma manera. ¿Hay un efecto positivo de la llegada de metionina degradable en el rumen? Sí. No quiere decir que vaya a mejorar el aporte de metionina metabolizable, pero ese efecto positivo de mayor metionina degradable en rumen lo vas a estar dando en mayor grasa, solamente mayor grasa de leche. Bien. Igual, de todas las fuentes que tenemos, la cebada como la proteína que viene de la cebada es la que tiene mayor nivel de metionina. Si por ahí venía la pregunta, pero va a quedar disponible para las bacterias. Otro grupo de preguntas refieren al tema calidad de agua, pH, bloqueo de radicales libres y una consulta puntual sobre la aplicación de cloro en bebederos para bajar carga bacteriana. ¿Cómo juega eso en la relación al desarrollo de la microbiota ruminal? A los dos. A mí en particular lo que me parece es que hay que jugar con mucho cuidado con eso. A ver, para que lo entiendan claramente, estamos colocando una cantidad exagerada de comida a disposición de las bacterias. Las bacterias lo van a degradar demasiado rápido y van a provocar acidosis ruminal. Entonces, conceptualmente es importante repartir la comida todas las veces que puedan y bajar un poco la velocidad de digestión. Por esta razón existió los ionóforos y todos los suplementos que de a poco iremos reemplazando, pero la verdad que la idea es mantener una digestibilidad lo más controlada posible. Si se logra con el cloro un efecto similar, está bárbaro. Eso puede estar muy bien. Lo único que tienen que tener en cuenta simplemente es que estamos utilizando, dependiendo de la fuente que estén utilizando de cloro, un elemento que una vez que ingresa al organismo puede tener efectos sobre el pH del medio interno del animal. En consecuencia, limitar la cantidad total, nunca pasar entre agua y comida, ya no hay que contar la comida, sino también el agua, la cantidad de cloro. Si llegamos a pasar arriba del 0,6-0,7% de la dieta, podemos llegar a provocar consecuencias bastante serias en el animal. Una, para que se dé una idea, es acidosis, a partir de ahí atontamiento, y un animal que está medio tonto y no come bien, movilizará grasa y provocará cetoacidosis, o sea, un cuadro más grave de acidosis. Con lo cual, como toda herramienta, bien utilizada, puede ser una buena idea, pero hay que valorizar la cantidad que estamos incorporando. No pasar a niveles de toxicidad ni afectar el medio interno y el pH específicamente. Estamos bastante acostumbrados en el pH preparto, ¿no? Cuando movemos las vacas y las estamos midiendo, bueno, la razón por la cual logramos con las sales aniónicas bajar el pH urinario, esencialmente es la incorporación de cloro. Entonces, cuidado con no pasarse con esa cantidad. Yo, digamos, de mi punto de vista, en cuanto al agua puntualmente, que preguntan calidad de agua,
yo haría foco en la cantidad de sólidos disueltos totales, ¿sí? Tratar de no superar los 3 gramos, eso sería un agua ideal, probablemente no tengas muchos inconvenientes, y dentro de esos sólidos disueltos totales, el mayor mineral que pueda traer complicaciones es el sulfato, ¿sí? Niveles de sulfato, Bill Weiss es muy exigente en ese sentido, plantea no superar los 250 partes por millón. Nos tenemos que acostumbrar muchas veces acá en Argentina a trabajar con el doble de esas situaciones, pero bueno, a veces hay categorías más sensibles como los torneos en la guachera, muchas veces ese sulfato del agua de bebida no sabemos bien esa sal con qué está neutralizada, si es con magnesio, con calcio o con sodio, y las diferencias pueden ser clínicamente muy distintas. Entonces, por el otro lado, clorinar el agua para un rumiante, como coincido con Coco, es riesgoso. Preferiría hacer mucho foco en la limpieza de la bebida. El agua de bebida, deberíamos nosotros hacer la recorrida y animarnos a tomar un trago de esa bebida. En el 99,9% de los establecimientos que recorro no me animo a tomar agua de las bebidas, pero ese sería el punto a encarar desde la práctica. Decir, bueno, y por eso lo puse al inicio, el agua, y a mí también me sucede, recorro un establecimiento y me voy y digo, ni siquiera miré la bebida. Y hago autocrítica. Y por eso lo pongo, trato de siempre mantener eso porque nos enfocamos mucho en un montón de otras cosas. Que entre contenido estéril al rumen es muy complicado. De hecho, el rumen es una cuba de fermentación. Sé que hay algunos trabajos que mostró Gustavo Schweinemann de efectos de Escherichia coli y demás que pueden sobrepasar el rumen, pero yo creo que me enfocaría más en la limpieza y no tener un agua con napas contaminadas. Eso sería para mí, me enfocaría por ahí. Cuestión básica, como primera cuestión básica. Exacto. Lo tenemos a Pedro en gateras, pero les quiero hacer la última pregunta. Tengo varias, pero anotadas de los participantes. Pero quería que ustedes sintéticamente nos pueden hacer algún comentario justamente de esta estrategia del balance en aminoácidos en el periodo de la vaca de transición, el periodo más crítico, el periodo más crítico de la vaca en la producción. ¿Qué pueden decir? A mí me parece que el gran secreto es lo que dijo Juan. Es muy difícil balancear por aminoácidos. Es la mala noticia que es imposible balancear por aminoácidos. La buena noticia es que eso tan difícil lo sabe hacer la flora ruminal. Entonces, cambien el paradigma, no busquen balancear ustedes, busquen cuidar el rumen. Creo que ese era el resumen, ¿verdad, Juan? No sé qué aportarías. Sí, totalmente de acuerdo, Coco, y parte de eso también, creo que vos estuviste muy claro en lo que es la glucosa. La glucosa en ese periodo es determinante, y bueno, este es un tema, yo no aclaré, pero Coco es mi mentor, así que la verdad que es un honor que me haya preparado el escenario para esta presentación y me la hizo muy fácil. Pero la glucosa como tal, muchas veces estamos muy acostumbrados a decir que esas vacas en el periparto tienen un balance energético negativo, y esto lo hemos discutido y Coco me ha abierto la cabeza en ese sentido. La realidad es que la vaca no sabe qué mierda hacer con tanta energía. Disculpen que me salió la argentiniada, pero le sobra energía básicamente. Lo que no sabe qué hacer es cómo cubrir la demanda de glucosa de una glándula mamaria que es independiente de insulina, y como lo he escuchado a Coco decir, se le atreve al jefe a competir por esa glucosa. No hay otro órgano que se animaría en la naturaleza, en la evolución normal de cualquier especie, a competir con el sistema nervioso central por glucosa. Para tener un buen aporte de glucosa, el consumo de materia seca en esa etapa es fundamental. Tener dietas y que permitan un alto consumo preparto y un alto consumo posparto, ya tenés un gol de media cancha anotado, y la metionina en ese sentido te ayuda un montón. Bárbaro, excelente. Coco, Juan, muchísimas gracias, clarísimos. La verdad que los comentarios en el chat son muy, muy, muy fuertes en términos de la precisión, la claridad de los conceptos. Me quedo con lo que ustedes decían de cuidar el rumen, no verlo como un ente aparte, cuidar el rumen porque cuidamos la vaca de esa manera.
Por supuesto vamos a quedar en contacto y vamos a trasladarle las preguntas que no han podido ser respondidas por un tema de tiempo. Así que muchísimas gracias a ambos. Los despedimos. Si estuviéramos en un congreso presencial, ustedes estarían escuchando los aplausos que seguramente los tienen en los corazones. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro. A todos. ¿Sabés qué quiere decir somos uno? Quiere decir que cada uno de los integrantes de este equipo trabajamos para construir un sueño, ser los mejores, ser innovadores, sustentables, pioneros, ser la referencia en el mercado, la empresa que todos quieren ser y en la que todos quieren trabajar. Somos uno quiere decir que somos todos empujando para el mismo lado, entendiendo los cambios día a día y sumándonos a ellos, investigando, desarrollando, produciendo y cuidando siempre la calidad, hablando con cada uno de nuestros clientes para ayudarlos a crecer, escuchando al medio ambiente y entendiendo cómo trabajar a su lado, buscando el bienestar de los animales y desarrollando los mejores productos para nuestros clientes. Somos uno quiere decir que nos conocemos, que nos ayudamos, que nos valoramos, que nos ponemos contentos cuando la cosa va bien y que tenemos el hombro dispuesto cuando la situación lo necesita. Somos uno quiere decir que tenemos un compromiso asumido y que lo respetamos, que aceptamos la confianza que nos brindan a cambio de nuestro esfuerzo. Somos uno quiere decir que somos todos construyendo un mismo sueño.